Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia feliz y amado presente? Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible, y este episodio tiene algo especial. Porque bueno, seguramente si has estado siguiendo pues todos los episodios que se han compartido a través de este podcast, bueno, pues habrás visto, obviamente, siguiendo cada entrevista, que cada personaje, cada persona entrevistada tiene algo que compartir, tiene alguna técnica, tiene alguna metodología, algunos han creado algo, algunos llevan tiempo ya trabajando y están renovando, están reestructurando, y siempre la intención, si es que has estado siguiendo desde el primer episodio Ineludible, siempre la intención es que pues sea como una biblioteca universal este espacio virtual, este podcast, para que cuando en algún momento de tu vida pues vengas a visitarnos aquí a lo que compartimos, pues pueda hacer eso, pueda ser útil y pueda ayudarte a encontrarte o a otorgar respuestas a lo que has venido viviendo, pero sobre todo también entender, vivir y practicar, que es lo más importante, pues tanta variedad de formas de entender, tantos carriles de conciencia que se pueden experimentar, y que al final de todo este tiempo, bueno, pues nos damos cuenta que muchas personas hablando de lo mismo, utilizando diferentes tecnologías, diferentes términos, pues el fin principal es eso, es que podamos ayudarnos en una integración, transmutación o por supuesto en algo llamado sanación. Y el episodio de hoy es especial porque hoy no hay entrevistado, es decir, hoy es el episodio número 25, y algo que, pues bueno, se venía cocinando, se venía pensando y se venía sintiendo a lo largo de estos primeros 25 episodios, es que se hiciera como una pausa, cuya intención principal es este episodio, se hiciera una pausa para que pudiera hablarte, bueno, a través del micrófono, compartirte lo que para mí ha sido la experiencia de estos 24 episodios pasados. Creo fervientemente que así como cuando te pones a leer un libro y ese libro en su momento te está otorgando una información tal que vas a poder integrar con el transcurso de los días a tu vida presente, pues va a generar un cambio, y precisamente a veces eso que vas a encontrar en un libro es una frase, es una reflexión en sí mismo todo el libro o las imágenes del libro, en fin, pero es adentrarte, sabes, en la experiencia de lo que el autor quiere compartirte. Y cuando nosotros después de leer un libro pues empezamos a entenderlo, a vivirlo, a integrar nuestra vida diaria, pues marca un antes y un después. Y justamente en cada episodio de aquí de Podcast Ineludible es justamente eso, la misma intención. Y yo quiero hablarte en este, digamos, episodio 25 de lo que para mí ha sido la experiencia previa a todo este gran viaje, a todo este gran conocimiento, de estar conociendo, de estar conviviendo con diferentes maestros, maestras en diferentes partes del mundo, para poder yo hacer esta pausa también y saber qué es lo que he podido integrar de todo lo que he estado viviendo a través de toda esta experiencia. Y bueno, partir sobre todo por la idea de que es bastante hermoso y es bastante emocionante, ¿sabes? Cuando tengo la oportunidad de conocer a un maestro o maestra que no he conocido y de repente pues empieza a compartir pues información que para mí que en ese momento era nueva, pero siempre he procurado, y digo procurado porque a veces es mucha información, yo a veces hay muchas otras actividades que hay que hacer, pero siempre he procurado que cada entrevista que se ha llevado a cabo aquí en Ineludible, por mi parte, pues siempre haya tenido la oportunidad de poder integrar exactamente pues todo lo que se ha estado compartiendo, porque creo fervientemente que pues es emocionante, es bonito, es agradable, es placentero, es pacífico. Quizá el sentarnos y escuchar un podcast, no nada más aquí en Ineludible, pero por supuesto en los demás otros episodios virtuales, y tener la oportunidad de saber que eso que estamos escuchando lo podamos poner en práctica. Y bueno, parece que son pocos capítulos, pocos episodios los que se han grabado, 24, pero cada uno tiene su tiempo, su lapso para practicar, ¿no? Obviamente hablamos de días, semanas, meses e incluso años, pero a lo largo de la experiencia me doy cuenta que siempre la información cuando se otorga
y que ya está obviamente vertida, que ya está trabajada, que ya está explicada y después se presenta en estas redes sociales, en estos campos virtuales, pues nos da la pauta de escucharlo una y otra vez hasta enterar. Y en este conocimiento, en todo este camino, en todo este recorrido, pues obviamente lo que voy a hablarte aquí es digamos, un resumen de lo que he podido integrar de todas estas charlas y que a su vez también es una invitación a ti, ahora que estás atendiendo el episodio 25, sobre todo si ya tienes tiempo siguiendo Ineludible o si por casualidad o coincidencia llegas a este episodio 25 y es la primera vez que escuchas algo al respecto, pues bueno, es la intención en este episodio 25 de hacer una pausa para poder saber hasta dónde ha llegado el conocimiento, en este caso en mi persona, y también hasta dónde ha llegado la transformación en mi persona. Y es, digamos, un campo interesante de acción porque los temas, las entrevistas que se han llevado a cabo, han sido entrevistas para hablar del cuerpo, de la mente, de nuestras emociones, de la parte espiritual. Han sido ya varios episodios en donde la intención ha sido abarcar las diferentes estructuras cuyas formas o características nos hacen en algunas ocasiones pues entrar en confusión cuando las cosas pues no están yendo bien en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, obviamente pues en la primera entrevista que tuve, obviamente arrancando este podcast de Ineludible, me tocó como primer invitado que a quien tengo ya años también pues siguiendo sus lecciones, siguiendo sus cursos y demás, es el doctor Igor Wolf, quien nos hablaba precisamente de ciencia cognitiva germánica. Algo que me ha dejado no nada más la entrevista con Igor Wolf, pero que he tenido un interés desde que empecé hace ya muchos años mi camino espiritual, es que no nada más era comprender, sabes, lo que es la parte energética, la parte sutil, pero siempre ha sido para mí importante y fundamental conocer lo que llamamos cuerpo humano. Y justamente hablar de ciencia curativa germánica que el doctor Igor Wolf en ese segundo episodio de Ineludible nos detallaba, es darnos a entender, es decir, experimentar, empezar a vivir, empezar a conocer qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo físico, por qué las enfermedades están surgiendo de la índole que sea, qué relación tiene nuestra computadora central, nuestro cerebro, con todo lo que estamos pensando y con todas las conexiones de nuestros órganos, glándulas, músculos, arterias, venas conectadas, dirigidas por esa gran computadora central. Y es algo que cuando, si no has escuchado el episodio, te invito a escucharlo, Ciencia Cognitiva Germánica con el doctor Igor Wolf. Es algo tan maravilloso como si, sabes, de repente su creador, el creador de Ciencia Cognitiva Germánica, el doctor Rike Hammer, hubiera, sabes, como viajado dentro del cuerpo y empezar a entender exactamente esta enfermedad es por esto, lleva tanto tiempo sucediendo aquello, cualquier enfermedad, llámale cáncer, desde un resfriado, llámale leucemia, llámale diabetes, lo que sea. El doctor Hammer lo que se dio de tarea fue precisamente navegar todos los, digamos, mundos internos para poder entender exactamente qué relación estaba teniendo nuestra parte mental, nuestra parte emocional, obviamente nuestra parte racional con lo que son los pensamientos y cómo eso va repercutiendo directamente en el cuerpo. Y para todos los que están de una u otra forma en el servicio, es decir, que están atendiendo clases o están sirviendo en clases o están en conferencias, están talleres y el cuerpo es una herramienta principal, considero que es una herramienta, no diría yo necesaria, sino obligatoria para poder obviamente comprender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Esa máquina tan maravillosa que nos da la pauta a saber por intuición, por lógica, por empezar a atar cabos, ¿no? Cómo es que se van desarrollando lo que se llamaría coloquialmente enfermedades, que para el doctor Hammer a través de ciencia cognitiva germánica son programas biológicos y en lo particular conocer ciencia cognitiva germánica me da a mí la pauta también para entender y vivir cuando estoy en clases o estoy en conferencias o estoy en talleres y se presenta alguna persona con alguna dolencia, me da la pauta a mí entender de qué es lo que posiblemente esté viviendo la persona y qué es lo que posiblemente se puede otorgar como herramienta, como técnica, como práctica para ayudar a la persona que está en esos procesos a encontrarse, digamos, en un proceso de reestructuración o lo que coloquialmente se llamaría procesos de sanación. Y justamente ciencia cognitiva germánica nos da la pauta y nos da la oportunidad de conocer exactamente qué es lo que está pasando desde que sucede algo grave en nuestras vidas hasta que uno empieza a tener pues ya, digamos, la resolución de los conflictos que se han vivido y lo que va a experimentar el cuerpo, ¿no? En este desarrollo de ciencia cognitiva germánica, pues el doctor Hammer hablaba de 5 leyes biológicas. No voy a explicarlas aquí, las 5 leyes biológicas, porque para eso también está el podcast, pero estas 5 leyes biológicas son absolutamente sentido común de lo que está pasando en tu cuerpo, relacionado perfectamente con lo que vienes haciendo en tu día a día, de lo que vienes
creando a través de la palabra, de lo que vienes creando a través del pensamiento, de lo que vienes creando a través de la acción y cómo todo va encadenado a suscitarse en una experiencia o varias experiencias que son estos malestares físicos que empezamos a atender o que empezamos a seguir. Así es que te invito a que escuches Ciencia Cortiva Germánica. Es un episodio que si desconoces términos médicos, perdón, si estás familiarizado con términos médicos o no, o quieres entender cómo opera el cuerpo de diferentes formas, pues es un lenguaje sencillo, no hay tecnicismos, no hay cosas confusas. Todo va cuadrando y obviamente cuando la información que se vierte en Ciencia Cortiva Germánica la empiezas a analizar con casos reales, ya sea un caso tuyo, algo personal, una enfermedad que hayas tenido, o conoces algún familiar, alguna amistad, o alguien que ha sufrido, digamos, un cáncer, que sería lo más renombrado por lo cual se debe conocer Ciencia Cortiva Germánica, te vas a dar cuenta que todo tiene sentido el por qué esas enfermedades, o particularmente el cáncer, ha suscitado en cualquier persona o en cualquier parte del cuerpo de una o varias personas. Todo va teniendo sentido y eso para mí ha sido fundamental y necesario saber qué es lo que pasa con esa conjunción llamada psique, cerebro y órganos, ¿no? ¿Qué relación tienen estas tres para poder crear, obviamente, estos conflictos o sentidos biológicos que se llaman coloquialmente enfermedades y darles una resolución? Así es que, pues te invito a que lo veas. Es algo que para mí, dentro de las prácticas en las que he estado, Ciencia Cortiva Germánica, sin duda alguna, es una de las bases fundamentales, principales, esenciales por las cuales ayudo o comparto todo lo que es el conocimiento de esta ciencia para poder hacer que el camino de los que se van acercando a través del autoconocimiento por la parte física, fisiológica, vaya teniendo total sentido y sea mucho más placentero pues todo lo que se va labrando y todo lo que se va llevando a cabo, ¿no? Aunado a esto, bueno, pues siguiendo obviamente la parte física, en el episodio número 2 también pues tuve la oportunidad de entrevistar a quien para mí, como lo decía justamente en el podcast, es uno de los doctores más renombrados en el campo de lo que es terapia neural y por supuesto tanatología. Y he tenido la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones, no nada más en podcast, pero también por privado, y es un ser humano con una información y con un corazón increíble que desde mi perspectiva tiene esa calidez, tiene esa sutileza, tiene esa magia, tiene ese amor de poder acompañar a todas las personas que están en sus procesos de duelo, no forzosamente por la pérdida de un ser querido, pero también cuando nosotros abandonamos alguna situación, abandonamos alguna pareja, abandonamos algún trabajo y sentimos que algo nos duele, ¿no? Y en términos generales, pues el conocimiento, el acompañamiento, el ser humano en esos momentos, el saber qué compartir ante situaciones tan privadas, tan íntimas, pues bueno, tiene un peso importante, sobre todo cuando somos guiados o somos inspirados por el trabajo del doctor Gómez Calle, ¿no? Algo que me encanta mucho de él es la forma en la que explica lo que se llamaría vida y muerte a través de ejemplos, digamos, cuentos que con todo el amor relata el doctor, pero también pues un montón de experiencias que ha tenido con muchísimas personas y cómo todas esas experiencias las sabe congregar, las sabe, digamos, integrar para que aquella persona que esté en procesos de duelo, en procesos de dolor, pues pueda transformarse o transmutar lo que es ese dolor en amor, amor ya desde la comprensión, no un dolor que agobia, un dolor que cega, un dolor que nos hace sentirnos menos, sino más bien un dolor que a través del conocimiento, las prácticas que lleva el doctor Jorge Gómez Calle nos lleva a entender ese dolor precisamente en amor, en esa comprensión que nos ayuda a integrar. Y esto obviamente es algo importante, yo creo que en la vida de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos vamos a estar expuestos siempre a la muerte, ¿no? Nosotros estamos en este momento con vida, pero a la par en este momento están también muriendo muchas personas y muy probablemente sea que nuestros seres queridos más cercanos también van a despedirse antes que nosotros, si no es que nosotros antes que ellos. Y conocer todo lo que es tanatología y por ejemplo también terapia neural es un acompañamiento maravilloso porque inevitablemente estemos o no en el campo espiritual, pues estamos destinados a vivir, experimentar esto que se llama una transición, un estado de conciencia que bueno, pues puede ser un poco impactante para muchas personas, pero es algo que también rescato muchísimo y doy gracias por ese conocimiento porque, como lo digo, no nada más es acompañar, pero también es aprender a despedir. Y todo este conocimiento, obviamente, pues, insisto, no está fuera de ningún ser humano, ¿no? O sea, sin importar a lo que te dediques o lo que hagas, pues siempre hay, digamos, algo que se va a integrar, por ejemplo, a través de estas dos prácticas que estaba compartiendo con ustedes. Siguiendo, ¿no? En la integración de lo que ha sido también para mí
el conocimiento de ciencia curativa germánica y tanatología, pues bueno, he tenido la oportunidad de aprender dentro de mis cualidades físicas, emocionales, psicológicas, espirituales, acompañar a personas en transición. Insisto, son momentos muy íntimos, son momentos muy privados, pero pues bueno, siempre siguiendo, ¿no? Esa guía principal de aquellos que llevan años recorriendo el camino es importante, y como también pues esto tiene una relación de una otra forma, nuestros procesos de conocimiento tienen una relación hermosa y maravillosa con lo que es el estar en contacto con la naturaleza, el estar en contacto con la tierra, el estar en esos silencios en donde podemos escuchar la música de la naturaleza, el sentir el viento soplar. Y justamente pues también algo que le he aprendido mucho, que fue no fue el cuarto episodio con Samaya, que se hace llamar también Mujer Medicina, nos hablaba perfectamente de la importancia de no olvidarnos, de no desconectarnos, de no desentendernos de aquella nuestra gran madre, la madre que sostiene y que da vida a todo lo que existe en este plano físico, que es la madre tierra, Pachamama. Fue placentera la conversación que tuve con Samaya, porque no nada más es recordar, ¿no?, lo importante de poder encontrarnos, de poder abrazar, por ejemplo, un árbol, de poder estar en silencio e inquietud, pero también recordarnos que cuando nosotros nos creemos con muchos problemas, o nos creemos con muchos títulos, o nos creemos con muchas etiquetas, es algo hermoso vivir la experiencia de saber que cuando te vas a la naturaleza, en medio del bosque, en medio del desierto, o estás en playa, pues no eres tú. Digamos, en mi caso no sería yo Enrique para el bosque, o no sería el maestro de Kundalini Yoga para cuando estoy en el desierto. Simplemente soy un ente energético interactuando en un gran ente energético, ¿no? Ahí se desvanecen todo lo que son las etiquetas y demás, y es entrar en comunión con la auténtica naturaleza, con la naturalidad. Y podría yo entender y podría decir que es volver como a la esencia, cuando estás en la gran esencia, que es la misma naturaleza, y que es importante siempre pues hacer estas pausas. A lo mejor algunas personas, como lo hablamos en el podcast, no son tan familiares, o no tienen mucho interés en ir a la naturaleza, a poderse desconectar de medios virtuales a través de teléfonos, desconectarse de tabletas, desconectarse de todo para entrar en comunión. No suele ser tan fácil porque estamos en un sistema que digamos, es muy fácil dejarnos absorber por todo lo que pasa, pero cuando vas adquiriendo, digamos, o vas integrando estas partes de quietud, y vas sintiendo los diferentes elementos que yacen en la madre tierra, y los empiezas a aplicar en tu vida, como lo compartía Samaya, pues vas teniendo no una comprensión intelectual, sino por supuesto una conexión mucho más profunda con lo que es la vida misma, ¿no? O sea, la vida a veces se nos dice que se nos va muy rápido, y sí, en estos tiempos aquí no se le está yendo la vida tan rápido. De repente, pues ahorita ya estamos en julio, y hace poquito algunos pensábamos que estábamos por febrero, por marzo, por abril, ¿no? El tiempo va muy rápido, y cuando estamos en la naturaleza, pues estamos en estos estados atemporales, cuando ya lo estamos haciendo de forma constante. Y sobre todo también como instructor y como persona que comparte retiros o comparte eventos, también integrar estas actividades con los grupos que van llegando a las sesiones que estamos teniendo, para poder crear obviamente esa comunión, donde no forzosamente tienes que irte a la naturaleza, que sería lo más aconsejable. Pero por ejemplo, si tienes plantas en tu casa, si tienes jardín en tu casa, si tienes un huerto en tu casa, es una forma de poder conectar con la naturaleza, ¿no? En lo personal he descubierto, y que me encanta muchísimo, el poder dedicarme, cuando tengo la oportunidad, a plantar, a sentir la tierra, a cantarle a las plantitas, a tocarles música, a tocarme música a mí mismo, y es entrar en un lenguaje, una comunión que es muy íntima, ¿sabes? Es muy privada, es muy de la vida, y eso es algo que he aprendido y me ha dejado también el episodio número 4 con lo que ha sido la maestra Samaya, quien realmente te aconsejo, ¿no? Después tuvimos, como un breve resumen, en el episodio número 5 a Carmen Vargas. Ella nos hablaba de desarrollo humano cuántico, y es precisamente entender las diferentes formas en las que nosotros, como seres humanos, vamos operando en la vida, qué es lo que vengo ejecutando como sistemas de creencias, ante qué fuerzas, digamos, astrológicas, planetarias, estoy rigiéndome o estoy regido para poder tales experiencias, crear tales experiencias. Y esto obviamente, entiendo, no todos los episodios son para todos, pero cuando vas dirían coloquialmente, con corazón abierto y la mente despejada, pues bueno, a lo mejor vas a sentir, o te va a pasar que sí, habrá ciertos momentos del mes, llámale luna llena, llámale cuarto creciente, en fin, las diferentes fases de la luna, o también, por ejemplo, en días donde hay mucho calor, en donde hay días donde hay mucho frío, o están en primavera, siempre algo del exterior, ¿sabes? Los diferentes cambios que están sucediendo en el exterior
repercuten de otra forma en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y de esto y más nos habla Carmen Vargas, para que pues podamos también sentir que no nada más en el trabajo que hacemos de la comunión, como lo decía hace ratito en Pachamama, pues también tengamos la oportunidad, por supuesto, de poder entrar en comunión con lo que nos rige a nivel de energía y poder entonces con esto tener como una idea, digamos, un poco más clara de lo que está pasando en nosotros, y como ella lo decía, pues a través de las prácticas y demás que está otorgando, pues podamos darle como, sabes, como una luz, podamos otorgar una luz en aquello que antes no entendíamos acerca de nosotros mismos, ¿no? Y justamente dentro de todo esto también, lo que es empezar a entender algo que pudiera tener relación como problemas, entre comillas, externos a nuestras vidas, pues pueden tener de una u otra forma una relación no nada más con lo que estamos viviendo en nuestro momento presente, pero por supuesto también con lo que venimos aprendiendo de mamá, de papá, de abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas y demás. O sea, todo lo que es el linaje familiar. De esto nos habla en el episodio número 6 la maestra Viviana Torres, quien habla de constelaciones familiares, entender que muchas de las cosas que están pasando en nuestras vidas, pues por supuesto es explicar en términos generales, ¿no? La forma en la que yo me estoy relacionando con los diferentes patrones de conducta que voy cargando y que a lo mejor me doy cuenta, no me doy cuenta, pero va moldeando una experiencia, va moldeando una realidad. Y constelaciones familiares pues nos da la oportunidad de ver qué es lo que está pasando en mi vida, si es que vengo cargando ideas o patrones o conductas de mamá o de papá o de hermano, hermanas, exparejas y demás, porque a veces estamos con miedo, porque en mi vida estoy atrayendo siempre el mismo tipo de experiencias, llámale parejas, llámale trabajos, lo que sea. Y constelaciones familiares pues tiene, digamos, estas partituras de explicar exactamente, o en términos generales, depende de cada persona como lo quiere entender, qué es lo que estás atrayendo en tu vida para que tengas las experiencias que estás llevando a cabo. Y pues Viviana Torres nos habla justamente de la importancia de poder hacer esa reflexión, y que en mi caso, como este episodio es un episodio de integración, de resumen y demás, en mi caso obviamente también es darme cuenta, ¿no? A lo largo de mi camino es si vengo viviendo o vengo experimentando pues igual situaciones con familiares y demás, y en muchas ocasiones sí ha tenido sentido lo que ha planteado constelaciones familiares, y poniendo obviamente en práctica las mismas sesiones cuando las he llevado a cabo, pues sí he encontrado mucha similitud, ¿no? A veces creemos que nuestros problemas, pues sí son nuestra responsabilidad, pero también tienen influencia, por supuesto, de muchos factores externos, como, bueno, principalmente pueden ser todos los seres que están a nuestro alrededor. Así es que en este episodio, pues también es voltear a ver hacia quienes nos rodean, y como diría la famosa frase, si quieres conocerte, si quieres saber más de ti, pues observa las 5 personas más cercanas a ti, con las que más te frecuentas, y te darás cuenta de más o menos cómo es que eres, ¿no? Así es que de esto y mucho más nos habla Viviana Torres, y de ahí nos pasaríamos al siguiente episodio, que es entrar a la parte en donde diría yo que es el lenguaje universal sin palabra alguna, en donde el silencio puede hablar por sí mismo. Y esto es hablar de las frecuencias, esto es hablar precisamente de lo que se llamaría medicina musical o sonoterapia. Y aquí en este episodio entrevisté a quien para mí también es una de las máximas exponentes de lo que es medicina musical o sonoterapia, que es la maestra Jacomina Histemaker. Ella nos habla a lo largo de su experiencia de lo que para ella ha sido el impacto del sonido de los instrumentos, pero también el impacto de su voz, que de acuerdo a la experiencia de la maestra Jacomina durante el episodio que estuvimos grabando, pues para ella la voz, tu voz, nuestra voz, es la herramienta más sublime, más potente que podemos utilizar, no nada más como procesos, diríamos, de sanación, o como diría la maestra Jacomina, pero también como procesos de introspección, como procesos de meditación y como procesos de expansión de conciencia. Obviamente hablar de medicina musical, pues si has estado siguiendo mis redes sociales, seguramente sabrás que pues se ofrecen conciertos en donde pues tocamos varios instrumentos de diferentes partes del mundo para crear un masaje sonoro, para poder crear un ambiente vibracional a través de las diferentes frecuencias de los instrumentos. Y algunas personas de hecho se han dado cuenta
cuenta en los episodios que salen estos tambores aquí atrás de mí, y es precisamente pues digamos, la representación o el acompañamiento de los hermanos instrumentos que, bueno, al fundirse el músico y el instrumento, pues crean ese lenguaje universal, y es algo que para mí es una terapia también. Para mí ha sido una práctica que me ha llevado a poder expandirme también en otros niveles, en otras formas de conciencia, para entender, para vivir, para experimentar, para explorar cómo es que el sonido ha trabajado en mí y cómo es que después de muchos años de dar conciertos puedo ver que repercute en los demás, ¿no? No por algo, como lo comentaba con la maestra Giacomina, no por algo se contempla que justamente el sonido pues es la medicina del futuro, ¿no? El sonido usado, obviamente, con conocimiento, y con esto no entro en situaciones de si 432 hercios o 440 hercios, porque hay mucho debate en el ambiente de medicina musical, sino meramente pues lo que vas tú creando a través de la experiencia sonora, a través de una flauta, a través de un tambor, a través de un arpa, a través de un monocordio, a través de un shuti box, que es un instrumento de la India. Es muy interesante lo que expone aquí la maestra Giacomina, y a quien por supuesto te invito a que busques para que puedas vivir la experiencia y no sé qué, esto nada más como un entretenimiento intelectual. Después del episodio 7, que fue el de Giacomina, entramos de lleno a lo que era también la parte de la exploración de nuestra mente cuando estamos, digamos, bajo estados alterados de conciencia, ¿no? En este episodio, el número 8, entrevisto a la maestra Bella Gina, y ella nos habla precisamente de enteógenos y conciencia, es decir, ¿cuál es la percepción de la realidad que tenemos más allá de lo que nuestros 5 sentidos puedan otorgar como información y poder dar una explicación e interpretación de lo que es la vida? Pero cuando tenemos la oportunidad de poder vivir, de poder experimentar a través de plantas medicinales, como ella hablaba del peyote, y hablaba de los hongos, y hablaba de ayahuasca, pues digamos, tener la experiencia de lo que es poder sentir lo que es tu cuerpo energético, tu cuerpo astral, mucho más allá de lo que es este plano tercera dimensión. Pero, como lo decía también la maestra Bellina, no se trata nada más, como sabes, de la expansión de conciencia y decir, sí, tuve la oportunidad de conocer otras realidades, sino, por supuesto, la integración, como este episodio número 25 está haciendo, una integración de lo que personalmente he vivido, ¿no? Una integración de lo que experimentas bajo estados alterados de conciencia, para que esa integración en tu día a día, fuera de esta alteración de estados de conciencia, tenga total coherencia. Es decir, una vez que aplicas, una vez que empiezas a integrar lo que en tus sesiones o ceremonias vives y los llevas a tu día a día, pues empieza a ver, sabes, como una comunión, como una danza, como un ritmo, como una constante, en donde ya lo que dices, lo que piensas y lo que hablas, con el conocimiento de lo que las medicinas ancestrales te están dejando, pues por supuesto te dan la pauta a tener una resolución pues mucho más amplia, una claridad en tu camino. Y de esto y mucho más nos habla Bellina. Justamente ella partía del cómo es que a ella le fue sucediendo este despertar, este llamado, y he llegado a un punto, ¿sabes? Desde hace algunos años, he llegado a un punto en el que para mucha gente de repente no hay que hablar de estos temas, son temas prohibidos, o empezar a etiquetar a personas como, ay, esos que meditan, o esos que hacen yoga, o esos que hacen plantas medicinales, o estos que hacen aquello, y siempre estamos, como sabes, culpando a los demás, o criticando, o juzgando. Pero me he dado cuenta después de tantos años que es tan variada la existencia. Es tan variada la cantidad de oportunidades que tenemos para encontrarnos, que cada cual va en su carril, cada cual va adquiriendo un lenguaje con el cual resuena, pero al final todos estamos encaminados al mismo destino, que es la transición, dejar el cuerpo físico. Y antes de que eso llegue, cada uno va a resonar con un camino, y he aprendido a respetar los caminos de todas aquellas personas que están haciendo prácticas en las cuales a lo mejor yo no vibro, no resueno en ese momento, pero no porque yo no vive, no resuene en ese momento, quiere decir que tengo que etiquetar o que tengo que juzgar, porque entonces no estoy entendiendo la neutralidad de la vida y estoy operando siempre desde la dualidad. Y algo hermoso en el camino espiritual es siempre, o en la gran medida que se pueda, estar siempre desde el camino neutral, estar siempre desde la observación. Y si esto lo vemos en términos generales, como si pudiera resumir de eso que te estoy diciendo, pues la creación en este bello Pachamama ha creado todo. Nosotros no estamos creando nada, estamos descubriendo lo que ya ha sido creado y estamos conjugando lo que ya ha sido creado. Es decir, nada está fuera, como dirían algunas personas, nada está fuera del plan universal o del plan divino, y lo que hacemos con nosotros como humanos es despertar esa curiosidad para empezar a labrar caminos, y al labrar esos caminos nos vamos encontrando con diferentes prácticas
técnicas, meditaciones, crillas, respiraciones, plantas sagradas, etcétera, etcétera, medicina musical, etcétera. Entonces, en este despertar es hermoso como cada cual en esta gran variedad del universo, el universo al crear este bello planeta Tierra dice, voy a poner una gran variedad de instrumentos, de técnicas, de meditaciones, de relajaciones, de plantas, lo que sea, para esa gran variedad de cerebros y de emociones y de cuerpos que estarán llegando a este plano físico. Así es que es algo hermoso cuando esto ya lo ves desde la neutralidad y dejas de estar en la dualidad criticando y juzgando a los demás, ¿no? Después, en el episodio número 9, lo que tuvimos fue al maestro Daniel Alcanoni y él nos hablaba de lo que es la ciclicidad masculina. Y aquí es, bueno, un tema importante también que a mí en lo particular me tocó pues investigar justo antes de su entrevista para poder pues conocer más cerca de estos temas. Y así como hemos hablado mucho o se ha compartido mucho acerca de los diferentes ciclos en los que nosotros como seres humanos nos vamos comportando y nos vamos desenvolviendo y también como en nuestra ignorancia como hombres que somos, pues siempre hemos catalogado o hemos juzgado o hemos criticado o hemos apuntado o hemos señalado mal a la mujer por mencionar ejemplos tales como está en sus días, está en este estado de humor, no le hables y demás, así como nosotros como hombres en su momento nos hemos atrevido en esta ignorancia a juzgar esto, pues no nos hemos vuelto a ver a nosotros mismos como hombres, como energía masculina que somos para entender que también nosotros tenemos ciclos, que nosotros también somos cambiantes, que nosotros también nos estamos adaptando y que nosotros también tenemos vulnerabilidad, pero que también nosotros también tenemos esa fuerza interna de poder saber que en esos cambios que vemos, por ejemplo, en la vida, naturaleza, como las estaciones del año, también nosotros estamos constantemente creando ciertos patrones, ciertos ritmos de comportamiento, de conducta, para entender desde nosotros mismos, como energía masculina, como hombres que somos, saber que estamos pasando por procesos en los que cuando los empezamos a conocer, empezamos a entender perfectamente el por qué estamos sintiendo tales sensaciones, el por qué estamos sintiendo tales inseguridades, el por qué estamos sintiendo, por ejemplo, tanta desconexión hacia nosotros mismos, por qué en ocasiones somos más racionales, por qué pocas son las veces que la energía masculina hoy por hoy es más amorosa o tiene más contacto con la naturaleza. Pues de esto y más nos habla Daniela de Canoni, en donde nos enseña o nos comparte a través de su experiencia, a través de los círculos de hombres que ya tiene un rato manejando, lo que es la conciencia de la energía masculina. Y cuando esa conciencia de la energía masculina se abre completamente al autoconocimiento, a la autoobservación, nos salimos y diría yo, empezamos a corromper, empezamos a desvanecer eso que por muchos siglos y siglos y siglos ha emperado, que es el machismo, que es la ignorancia de nosotros mismos y siempre estar viendo que lo demás pueda ser inferior a la energía masculina. Y acá en este episodio pues es encontrar como ese equilibrio y darnos cuenta nosotros como hombres, pues bueno, lo estamos viendo, pero también las mujeres que estuvieron compartiendo mensajes de este podcast, es decir, sabes, después de este podcast ahora entiendo más el por qué mi pareja es así, el por qué mi padre ha sido así, ¿por qué mi jefe o eso está obrando así, ¿no? Entonces es como hilar el 20 y es entender esto que así como de repente está esto de, se llama también coloquialmente el despertar de la diosa interna y la revolución de la mujer y Shiva y Shakti y demás, o sea, creo que es importante y hermoso también comprender y vivir que cuando volteamos a ver el conocimiento de energía masculina y el conocimiento de energía femenina, estamos creando de la dualidad, estamos creando la unidad. Y a veces desde mi perspectiva, lo he compartido también en redes sociales, siento que hoy por hoy se está teniendo mucho, ¿sabes? A través de estas digamos, higueras del New Age, se está teniendo mucho como al feminismo disfrazado, ¿no? Y es para mí, desde mi perspectiva, entender que cuando nos damos a la tarea de estudiar ambas energías, pues es una igualdad de circunstancias, ¿sabes? O sea, cada una tiene sus diferentes características, pero son necesarias, son complementarias, cada una en su rubro, cada uno en su aspecto, y de esto y más, pues nos habla Daniel Canoni para conocer como figura masculina qué es lo que nosotros vivimos en un constante cambio. De ahí, justamente hablando del conocimiento del cuerpo físico, nos vamos al episodio 10. El episodio 10 fue con la maestra Adriana Ordóñez y ella nos hablaba de lo que es fisiología y ecología, fisiología espiritual y ecología corporal, es decir, ¿qué tanto, a diferencia de ciencia curativa germánica, que es otro contexto, son otros tecnicismos? La maestra Diana Ordóñez pues lleva años estudiando lo que es el cuerpo humano, años estudiando reacciones bioquímicas, años estudiando el cuerpo humano
no desde la parte, digamos, científica médica, como en su momento fue con el doctor Hammer, sino desde la parte de nuestras emociones, en la forma en la que vamos interactuando con nosotros mismos para poder crear tales repercusiones, para poder crear ese amor, esa comunión, esa integración, esa aceptación de lo que somos, ¿no? Y de lo que somos sin tapujo alguno del sistema de creencias al que estamos expuestos o lo que nos dicen los medios de comunicación que tenemos que ser. Yo esta entrevista con la maestra Adriana Ordóñez, pues ya había estado buscando ese tiempo, sé que es una persona muy ocupada, pero cuando me consiguió la entrevista, y de hecho se lo decía ella por privado, ha sido las entrevistas que más me ha dado trabajo investigar porque es tan amplio y tan vasto el tema, temas que yo realmente no conocía, por supuesto, y no conozco aún como lo hace Adriana Ordóñez a profundidad, pero sí me di a la tarea de explorar, me di a la tarea de leer, me di a la tarea de ver también videos y poder entender lo hermoso que es empezar a conocer desde una forma espiritual qué es lo que está pasando en nuestros cuerpos, qué es lo que estamos creando a través del autocuidado de nosotros mismos con esto que llamamos la danza universal interna. Esto es meramente el trabajo del cuerpo y del espíritu. Y con todo esto, pues las formas en las que muchas ocasiones nos llegamos a sabotear a nosotros mismos con nosotros mismos, ¿sabes? O sea, es muy fácil de repente pues dar consejos a los demás acerca de lo que tienen que hacer y ahí me incluyo yo también, por supuesto, ¿no? Es muy fácil dar consejos para los demás, pero en muchas ocasiones también nosotros nos necesitamos a nosotros mismos, ¿no? Necesitamos dedicarnos estos momentos, estas reflexiones y pues de esto y mucho más, obviamente Adriana Ordóñez pues lo hace espectacularmente. Si no lo has escuchado, sé que al momento que empieces a escuchar pues su información y lo que está compartiendo, hasta el tono de su voz pues es muy placentero y la forma en la que explica y sientes la pasión con la que va entregando. Así es que pues es hermoso el conocimiento del cuerpo humano a través de lo que es la fisiología espiritual y lo que es la ecología corporal. Así es que te invito a escucharlo porque sé que te va a encantar ese episodio. De ahí pues me tocó entrevistar directamente a la maestra Marisol Padilla para que nos hablara acerca de una práctica, una técnica llamada tiempo blanco universal, ¿no? Cada uno de nosotros, y esto también lo digo de forma personal, cada uno de nosotros cuando estamos empezando en el camino o llevamos ya un rato en el camino, sobre todo en el plan de la meditación, cada uno va a experimentar situaciones, sensaciones diferentes, ¿no? No creo que haya una meditación que a todos les haga sentir lo mismo, o sea, aunque sea una meditación siguiendo paso a paso la meditación, siempre por naturaleza, por variedad, por distinción, cada uno va a tener experiencias enteramente diferentes o muy parecidas, pero nunca iguales. Y justamente en tiempo blanco universal es de estas técnicas o herramientas que alguien en su momento, en profundos estados de meditación, empezó, digamos, a recibir o a canalizar información para dar u otorgar a la humanidad a través de esta persona una técnica o varias técnicas que es poder entender otras realidades, otros universos, otros campos energéticos y esto es precisamente lo que nos comparte la maestra Marisol Padilla en el episodio número 11, es hablar justamente de estas diferentes oportunidades que tenemos para entrar en comunión con nosotros mismos, para poder trascender y para poder conectar con, digamos, diferentes campos energéticos o lo que llamarían ellos el campo blanco universal, el tiempo blanco universal que obviamente es entrar de lleno a la creación. Así es que obviamente si quieres conocer más de la técnica, pues te invito a adentrarte a las redes sociales de la maestra Marisol Padilla. En lo particular, hace muchos años tuve la oportunidad de tomar varias sesiones y también una especialidad con un hermanito, José Tega, y gracias a él pues conocí Tiempo Blanco Universal. Es una práctica muy profunda y si necesitas, desde mi perspectiva, obviamente pues la guía, ¿no? de aquellos que llevan un rato recorriendo esta maravillosa técnica. Así es que Tiempo Blanco Universal con la maestra Marisol Padilla. Y de ahí pues nos fuimos al episodio número 12, que fue uno de los episodios también que me causó pues mucho gusto porque pues venía siguiendo a la maestra Ruth Cerezo desde hace algún tiempo y ella nos habló de lo que es la teoría sintérgica y meditación neurosintérgica. Para todos aquellos que están familiarizados con Ruth Cerezo acerca de la teoría sintérgica, una breve sintaxis es hablar de los maravillosos trabajos que descubrió y llevó a la luz el doctor Jacobo Grinberg hace ya algunos años, en donde hablaba de la relación que tiene nuestro cerebro, nuestro campo neuronal, con la forma en la que podemos conectar, obviamente, con la vida o con lo que sería el campo vibracional o llamado también latiz. Es un tema muy extenso, es un tema muy
digamos, para algunas personas complejo, pero lo que hace Ruth Cerezo es que a través de su buen sentido del humor y la forma en la que explica y la forma en la que comparte, hace que sean digeribles estos temas y no nada más que sean digeribles, que es en sí difícil, o sea, explicar algo difícil para que sea lo más comprensible. No nada más es eso, pero también la forma en la que nos da esos ejemplos para poder entender exactamente qué es lo que el doctor Jacobo Grinberg quería decir. Ruth Cerezo trabajó directamente con el doctor Jacobo Grinberg y bueno, qué mejor de ella que conocer la teoría sintérgica a través de lo que ella aprendió, a través de lo que ella apuntó, a través de lo que ella redactó directamente el doctor Jacobo Grinberg y después terminar el podcast hablando con ella de lo que es la meditación, que de acuerdo a su comprensión, a la comprensión de Ruth Cerezo, es la aplicación directa de lo que es la teoría sintérgica. Es un episodio bastante interesante. Igual es uno de los episodios en donde también me he encontrado muchísimo porque es un tema que me apasiona. He dado conferencias, he compartido ideas, he compartido libros acerca de estos temas y Jacobo Grinberg se me hizo o se me hace, por supuesto, uno de los científicos más revolucionarios que ha tenido México para poderle otorgar al mundo conocimientos tan profundos que hoy por hoy, en estos tiempos, apenas estamos entendiendo lo que Jacobo Grinberg dijo ya en los años 80, ¿no? Más o menos, más o menos. Así es que te invito a que lo escuches, te va a gustar si es que quieres comprender más acerca de tu cerebro, de lo que generan tus neuronas, a dónde estás emitiendo o hacia dónde o hacia qué se está emitiendo esa energía para poder llegar, digamos, a una conexión con un campo universal o la fuente o la creación o la tiza, como lo quieras llamar. Por ahí Ruth Cerezo te va a ayudar perfectamente a entender estos lares, ¿no? Y nos fuimos después al episodio número 13 con la maestra Montserrat Lepe. Cuando tuvimos esta charla, para muchas personas, cuando estaba yo haciendo listado de peticiones, porque esto lo digo cuando termina mis podcasts, aquí tienes alguna petición que me lo vas a ver, hubieron varias personas que estuvieron proponiendo microdosis. Y cuando, bueno, me dio la tarea de buscar a los maestros, maestras o guías que están en esto, bueno, di con Montserrat, porque se me hace una persona muy seria y muy profesional en lo que hace. Tiene mucho conocimiento teórico, tiene mucho conocimiento científico, pero también tiene mucho conocimiento práctico. Y como estos temas de las microdosis, que parecería ser que son también New Age, pero ya tienen tiempo, como estos temas están hoy por hoy sonando muchísimo, pues lo que hacen los, digamos, instructores o los guías o los que están profundizando esos temas es recolectar toda la información a través de las personas que están atendiendo directamente, más la bibliografía que ya existe, para crear, digamos, un campo mucho más amplio de lo que es el proceso de las microdosis. En términos generales, en este episodio, Montserrat Lepe nos habla de las microdosis de psilocibina y nos habla de qué efecto tienen tomar ciertas cantidades de honguitos, es decir, microdosis que no crean ninguna alteración de estado de conciencia, sino es meramente un trabajo para nuestro cerebro, un trabajo para nuestras neuronas, para poder crear, ya sea a través de forma terapéutica, problemas psicológicos o traumas o emociones que se han tenido, o como en muchos de los que viven en el Silicon Valley, hablo de directivos o directores de renombre, que es darle un nuevo enfoque a sus procesos de conciencia, a sus procesos de introspección, a darle una nueva revolución tecnológica o de ingeniería a los proyectos que están llevando a cabo, a lo que están queriendo pues revolucionar. Date cuenta tú cuánta gente aquí en el Silicon Valley, directores en Facebook, en Google, en Tesla y demás, necesitan estar totalmente atentos y totalmente claros en sus pensamientos y emociones para tomar decisiones importantes, pero también para echar a volar la creatividad. Entonces, en este episodio hablábamos de esto y mucho más, de la forma en la que puedes utilizar microdosis para aspectos emocionales, terapéuticos, psicológicos, es decir, recorrer por ahí vivencias del inconsciente a lo largo de la vida para hacerlo consciente, o puedes crearlo obviamente para poder darle una lubricación, si es que cabe la palabra, a tu proceso neurológico, al cerebro, y poder tener, digamos, unos enfoques diferentes o creatividad. En fin, son muchas las facetas en las que las microdosis pueden llevarse a cabo. Es ya mucha información la que hay en las redes sociales, pero yo diría que más allá de la información, pues te busques a alguien que ya ha recorrido el camino y que se dedica a hacer esto, a servir a la gente. Y bueno, Montserrat Lepe se me hace una de las maestras más reconocidas en estos rubros para poder conocer y adentrarnos en lo que son las microdosis de los hongos de psilocibina. Y de ahí, obviamente, hiladito a este capítulo, pues llegó el número 14, que fue entrevistar al maestro Herbert Quinteros, quien se dedica a el canto de Ícaros o cantos medicinales, y también a celebrar ceremonias de ayahuasca. Y obviamente lo hilo con la parte de
microsis de psilocibina, porque también pues a través de la música que Herbert Quinteros crea nos ayuda precisamente a entrar en estos estados de introspección, de observación, de profundidad y poder obviamente darle como un semblante diferente a aquello que podamos estar viviendo en nuestras vidas, ¿no? Así como en el campo del yoga existen mantras, particularmente de Kundalini Yoga, hay diferentes mantras. Así entonces, desde la perspectiva de Herbert Quinteros a través de sus diferentes tradiciones, de las culturas y demás, hay diferentes cantos que ellos les llaman ícaros para entrar en comunión también con, digamos, otras energías, otras formas de conciencia, otras resoluciones, otras dimensiones. Y bueno, para Herbert Quinteros, que en este episodio nos habla completamente lo que es la música para él, cómo emplea la música, las diferentes formas en las que se entonan los ícaros, las diferentes tradiciones o tribus que los emplean en sus diferentes ritmos, tiempos, qué es lo que genera en el cuerpo, por qué podríamos aventarnos a una experiencia de ícaros, cómo poder recibir un ícaro a través de meditación o lo que sea. Pues de esto y mucho más nos habla Herbert Quinteros. Ha sido uno de los episodios más visitados, en donde obviamente pues al final del episodio, como lo decía, nos regala a Herbert Quinteros un cantito en vivo, un ícaro en vivo que, bueno, obviamente, pues si no lo has escuchado, te invito a escuchar todo el podcast para que termines directamente con la experiencia de lo que Herbert ha compartido ahí. Es información que también en lo particular pues me ha ayudado mucho porque también siendo músico pues entendí un poco más de cómo poder implementar o cómo en futuros conciertos poder recrear, ¿no?, cierta información de lo que él estaba compartiendo para poder pues amplificar lo que es este campo medicinal. Así es que te invito a que lo escuches y después de ahí en el episodio número 15 nos fuimos con la maestra Liliana Maresca. Ella nos hablaba de todo lo que es el trastorno de estrés postraumático. Esto es trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático es, en términos generales, sabes, ha habido gente o hay gente y seguramente habrá gente que en su vida han pasado cosas muy fuertes, cosas muy traumantes, ¿no? Han habido sucesos que han marcado completamente la vida de una persona, llámale a través de un secuestro, a través de una violación, a través de una agresión, algo que ha marcado fuertemente a la persona y justamente con la maestría, con el conocimiento de Liliana Maresca, pues es un acompañamiento para poder, ¿cómo llamarle?, para poder trascender, para poder caminar de la mano con la persona que esté viviendo estos trastornos y sacarlo o sacarla de ahí, hacerle, digamos, como un reseteo o una forma diferente de enfocar lo que está pasando en la vida de la persona, lo que haya pasado, para darle un nuevo color o nuevos colores. Y esto es bien hermoso, ¿sabes? Se me hace también muy humanitario y no tan conocido, quiero pensar, o sea, hoy en día dentro de todo lo que yo puedo ver en redes sociales, no es uno de los temas que se toquen tanto, pero ¿quién no conoce a alguien que ha pasado algo fuerte en su vida? ¿Quién no conoce a alguien que ha venido cargando un trauma, una dolencia desde años y años y años y por pena, por miedo, por inseguridad, por el que dirán, no lo ha compartido y es algo que lo acompaña siempre, ¿no? O sea, y va creando una realidad. Y Liliana Maresca lo que hace es precisamente eso, es irnos a esas áreas de nuestras vidas que han marcado obviamente un antes y un después, digamos desde la parte del dolor, desde la parte del miedo, desde la parte de inseguridad y pues acompañarlo en su proceso pues no es algo fácil, pero Liliana tiene ese toque, tiene esa magia para poder hacerlo, ¿no? Ahí nos compartía varios ejemplos, varias vivencias, varios recuerdos, varias memorias de todo lo que ha sido su experiencia a través de estas terapias, así es que te invito a que la escuches también si es que tú conoces a alguien o tú estás pasando por algo así, tendrás sin duda alguna a una de las grandes terapeutas que es la maestra Liliana Maresca. De ahí nos vamos al episodio número 16, que es hablar con fue hablar con el maestro Eder Campos de lo que es la magiología. Y no precisamente, ¿sabes? Magiología como la magia que vemos en shows o en televisión de aparecer y desaparecer. No es ese enfoque, sino el poder que tiene la palabra, el cómo nosotros estamos creando a través de la vibración, a través de la intención, materialización. Y Eder Campos nos habla aquí exactamente de la importancia que tiene el poder pronunciar las palabras de forma consciente, de forma asertiva y de forma precisa para saber qué es lo que yo le estoy ordenando al mundo, ¿no? En esta conversación, Eder nos hablaba de cada que
nosotros estamos articulando, estamos hablando, estamos diciendo, estamos mandándole señales al universo, estamos diciendo al universo, esto es lo que quiero. Y ahí pues pone y comparte varios ejemplos de cómo es que desde su comprensión pues la gente va confundiendo, ¿no?, cierta terminología para poder tener una claridad pues obviamente mucho más amplia de cómo, por qué y para qué es que estamos utilizando la palabra, y si también qué podría tener más importancia, si el silencio, la meditación o la palabra misma. Entonces fue una conversación bastante interesante con Eder. Casi al final del episodio nos estuvo compartiendo unos diagramas que él mismo ha creado, que son como unos mapas que te ayudan a entender exactamente, pues a través de lo que estás experimentando en sus cursos de magiología, pues puedas integrar y te sirvan como herramientas de autoconocimiento, pero también como herramientas, estos mapas que él estaba mostrando al final, de aplicación en un futuro próximo. No es que fuera a predecir lo que va a pasar, pero que para lo que vaya a pasar en un futuro tenga las herramientas para vivirlo. Por ejemplo, hablaba de lo que era la pandemia cuando empezó, él venía hablando de que venía algo fuerte, y a través de su conocimiento de estas creaciones que él lleva haciendo, estos mapas, pues ayudó a que las personas que atendieron sus cursos no les afectara tanto o nada lo que ya se sabía que venía, porque tenían las herramientas para poderlo afrontar. Fue una conversación muy interesante con Eder, te invito a que lo escuches, sé que vas a rescatar algo que vas a poder integrar por ahí. Y de ahí nos fuimos al episodio número 17, que fue hablar con la maestra Eugenia Orantes, y es hablar de cerca de Transurfing. Hace muchos años estuvo de moda esto del secreto y la ley de atracción, la ley de la abundancia, hablan en términos generales de la abundancia, la ley de resonancia y correspondencia, pero bueno, llega en su momento esta nueva experiencia del ruso Vladimir Selan, si mal no recuerdo, en donde Eugenia Orantes lo que hace es compartir en español lo que aprendió directamente con su creador de lo que es el transurfing, que en otras palabras es como navegar las diferentes olas de la realidad en las que estamos viviendo. Si nosotros creemos que el mundo que estamos experimentando a través de los sentidos es único y es todo lo que hay, transurfing lo que nos dice es no es eso lo único que hay prácticas, medios, formas de poder explorar otras realidades, y no hablo obviamente como en el caso anterior de Bella Gina en enteógenos y demás, sino la forma en la que dirijo el calibre de mi pensamiento, la forma en la que dirijo el calibre de mi voz, la forma en la que dirijo el calibre de mi emoción, la forma en la que me estoy moviendo constantemente a través de mis actividades. Transurfing nos da la oportunidad de entender que hay diferentes realidades que podemos considerar, que podemos labrar para saber cuál es la que más se ajusta a lo que realmente queremos. Transurfing es el medio por el cual nosotros podemos navegar con estas olas, y de eso y mucho más pues nos habla precisamente Eugenia Orantes. Es un tema interesante porque bueno, va mucho más allá de lo que se conocía como el secreto y la ley de la atracción, la ley de la vibración y demás. Es algo mucho más digamos, amplio. No quiero decir que sea mejor o peor, pero es algo mucho más amplio, más detallado, más científico, más espiritual. Y bueno, pues seguramente si te llaman la atención estos temas de abundancia y de poder navegar múltiples realidades sin alteración de plantas sagradas o estados de conciencia, seguramente Transurfing, que no tiene nada que ver con esto de medicinas ancestrales, va a ayudarte a comprender y a viajar en estos nuevos estados de conciencia. Y ya casi concluyendo lo que es la primera parte de estos primeros 25 episodios, nos vamos al número 18, que fue hablar con Fran Milagros, y es hablar de Ayurveda, ¿no? Hermosa plática, hermosa conferencia. Los que ya llevan un rato en el campo espiritual sabrán que pues la madre naturaleza es sabia, y la madre naturaleza sabe lo que le entrega a sus hijos en sus diferentes culturas, en sus diferentes naciones, y justamente Ayurveda es esto, es la ciencia de la vida que nos enseña a estar en armonía, nos enseña a estar en paz, saber que para cada enfermedad siempre hay algo que la madre tierra tiene para nosotros, tiene para integrar, desde un masaje, un aceite, desde poder sobar, desde poder estirar. Tiene muchísimas formas, desde la alimentación, por supuesto, ni se diga, Ayurveda, de ayudarnos a encontrar en un, digamos, orden sagrado dentro de nosotros, vivir y sentirnos bien dentro de nosotros. Y esto, pues bueno, Ayurveda, ciencia milenaria, pues tiene años y siglos y siglos y siglos que se comprueba una y otra vez, pues los beneficios que esta práctica tiene. Y bueno, pues la intención en este episodio con Fran Milagros fue precisamente hablar
de lo que es Ayurveda. Creo que te va a encantar si no si no conoces nada al respecto, y si sí conoces algo, pues bueno, no hay algo que no puedas aprender o recordar, y cada episodio es como para refrescar o para compartir información pues desde cero, ¿no? Así es que te invito a que escuches, si resuenas con esto, a Fra Milagros, episodio 19, y de ahí nos fuimos con la maestra en el episodio 19, con la maestra Natalia Chudova, que nos hablaba de la medicina energética. Suena muy interesante, ¿no? El tema de medicina energética, pero lo que decía aquí la maestra Natalia es cómo a través de la quietud, cómo a través de la calma, cómo a través del calibre de nuestros pensamientos en el momento presente, cómo a través de la constancia de estar operando pues desde la parte pectoral, desde el área de la emoción, desde el área del amor, desde el chakra anahata, creas una resolución, o lo que ella llamaría una medicina, que es tu propia medicina, tu energía como tal, para poder entender cómo podemos no nada más sanarnos o sentirnos conectados con nosotros mismos, sino también compartir esa energía. Nos habla Natalia en estos procesos de la importancia de los estados de quietud, la importancia de estos silencios que hacemos en nuestras mentes, la importancia de estar en contacto con la tierra, la importancia de conocer y entender los ciclos de la vida, de la naturaleza, para saber pues en qué momentos estamos operando, de qué forma, y sobre todo también la autoobservación. En este episodio, pues igual siendo los episodios que también han sido más visitados y de los que también comentarios variados he recibido, es decir, siempre positivos, para que pues las personas que escuchan este podcast y contacten a la maestra Natalia sepan cómo poder comulgar con la vida, cómo interactuar haciendo rituales con la naturaleza, con nosotros mismos, cómo empezar a respirar conscientemente, la importancia de poder tener no nada más un día, 2 días, sino varios días de silencio en la naturaleza, y esto empieza a crear cambios en nuestra psique, cambios en nuestra emoción, y a eso, bueno, la maestra Natalia le llamaba medicina, o le llama medicina energética. Así es que si eres de los que te gusta la naturaleza y te gusta estar en silencio, o consideras que estás pasando un momento en tu vida en el que no quieres estar en contacto con gente o con prácticamente nadie más, pues ahí ese podcast creo que te va a interesar, para que puedas obviamente saber qué hacer y cómo hacer cuando estás en tus momentos de soledad, para encontrar respuestas y soluciones. Ese fue el episodio número 19. Ya casi terminando, nos vamos al episodio número 20, que fue entrevistada a la maestra Sonia Rodríguez. Ella nos habló de uroterapia, sin duda alguna una de las técnicas, digamos, no quiero llamar controversiales, porque controversial sería empezar a catalogar una práctica como estas ante la ignorancia que a veces podemos cargar nuestro día a día. Pero la maestra Sonia nos habla, primero partiendo de su experiencia, cómo fue que empezó a trabajar con lo que es uroterapia, que es tomar tu orina. Ella nos empieza a explicar cómo llegó a esto, y después ya nos comparte muchísimos casos, muchísima información, tanto desde la parte química, biológica y espiritual y corporal, de los beneficios que tiene tomar o practicar uroterapia, que en términos generales es tomar tu propia orina para poder crear solución de cualquier enfermedad. Justamente una de las preguntas que le hacía a la maestra Sonia Rodríguez es si había alguna enfermedad que no pudiera curar la uroterapia, y la maestra Sonia decía, más bien sigo buscando hasta ahorita una enfermedad que no pueda curar, porque todo lo que yo he encontrado con enfermedades en miles y miles y miles de casos, todos han sido tratados con orina. Pero claro, obviamente hay que entender cuándo se debe tomar, en cuántas cantidades, porque no es para todos lo mismo, en fin. Y la intención de este podcast es hablar, o en la medida que más se pudo, detallar todo lo que es esta práctica milenaria, esta práctica ancestral, que de acuerdo a las palabras de Sonia, de la maestra Sonia, pues ya todos los seres humanos hemos hecho uroterapia desde que estamos en el vientre de mamá. Son temas muy interesantes los que estuvo compartiendo, y si tú ahorita tienes una enfermedad grave y has intentado esto, el otro, aquello, y no te ha funcionado, te invito de corazón a que escuches el podcast con Sonia Rodríguez, para que pues atiendas toda la información, y sobre todo que ella, de buen corazón, otorga su número telefónico y puedes contactarla a ella directamente, y por supuesto te va a responder ella o cualquier persona en su equipo de trabajo para darte la respuesta de lo que necesitas ante la enfermedad o enfermedades que estás teniendo. Así es que dale una oportunidad seria. Por eso en Ineludible Podcast lo que hacemos es otorgar diferentes herramientas y prácticas para que, si no razonas con una, razones con otra, pero que le des solución a tus conflictos que estés viviendo.
Después de ahí nos vamos también como procesos de sanación o procesos de introspección. El episodio 21 con Juan José Ramos, él nos habla acerca de la medicina del Cambó, algo que aparentemente también está resonando muchísimo, de cómo es posible que a través de los años y el conocimiento, el extracto de una ranita, ¿no? Digamos, los líquidos que emite una ranita, los quitan o los absorben o los limpian o los extraen, esa sería la palabra de la ranita, y los van untando en diferentes partes del cuerpo para fortalecer el sistema inmunológico, para trabajar en balance energético a través de lo que se llaman chakras, para poder ayudar a la persona que está viviendo alguna enfermedad, no nada más física, pero también emocional o psicológica, a través de la experiencia del Cambó. Justamente una de las cosas que decía Juan José en este podcast es que la intención principal es cuando uno empieza con la medicina del Cambó, es empezar directamente con la parte física, pero la medicina del Cambó es sabia, que sabe que una vez entrando al cuerpo humano, su punto final es llegar a la parte espiritual. Pasa por la parte física, fisiológica, y su objetivo es llegar a la parte espiritual. Así es que es una medicina pues bastante interesante, bastante seria, pero también muy ancestral, muy natural. Y ahí, obviamente, en el podcast pues Juan José nos explica a detalle de qué es, dónde se extrae, cada cuándo debo hacerla, qué voy a experimentar, si es para alguien o no es para alguien. Te invito a que lo escuches porque creo que te va a ayudar, y obviamente pues también si estás en las cuestiones de conocer más de tu salud, pues Cambó sería una opción más que podrías considerar. En el episodio número 22 tuvimos a Michelle Saravia. Michelle Saravia nos habla acerca del mundo del medium, es decir, de las personas que tienen la facilidad de poder entrar en comunión con seres que ya no están en este plano físico y que entregan mensajes o quieren compartir algo. Pues bueno, nos compartía Michelle cómo a ella se le fue desarrollando esta experiencia de poder pues estar en contacto con seres o entes energéticos que ya no estaban en este plano físico y querían entregar mensajes. Y bueno, pues en su historia compartía que esto al principio era algo que le causaba miedo, temor, inseguridad, pero conforme fue avanzando, fue investigando, se fue dando cuenta que se convirtió en un don y que es una de las prácticas, si no es que la práctica más hermosa o el don más hermoso que tiene ella para otorgarle al mundo, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, hasta en películas y demás, que sabemos que alguien quiere entrar en comunión con algún familiar o alguna respuesta o lo que sea. Pues bueno, pues muchas personas suelen contactar a Michelle para poder pues hacerle obviamente preguntas y cuestionamientos acerca de personas que ya no están o que algún ser se ha presentado, y entonces Michelle tiene la misión de ir a entregar esos mensajes. Es muy interesante, que igual puede sonar pues un poco confuso para algunas personas y demás, pero insisto, una vez que empiezas a entrar con esta experiencia desde el corazón expandido y demás, pues todo tiene sentido, ¿no? Como lo decía, cada uno va explicando los diferentes carriles que va viviendo, que va experimentando, para al final todos hablar del mismo ser universal en diferentes palabras. Así es que, pues, si tú tienes curiosidad por saber o a ti te está pasando esto, lo que es ser un medium, pues te invito a que escuches a Michelle para que puedas tener mucho más información al respecto. Y de ahí nos vamos, que iba hiladito también con el tema, en el episodio número 23 con Mario Oneiros, que es hablar todo lo que tenga que ver con el mundo de los sueños. ¿Qué pasa cuando nos dormimos? ¿Qué es lo que se experimenta? ¿Quién o qué es lo que sueña? Si hay o no interpretación de los sueños que se están teniendo. Si es cierto o no es cierto que una persona dice que no sueña o que sí sueña. ¿Cómo poder recordar nuestros sueños? ¿Cómo poder integrar todo lo que estoy viviendo durante mis sueños en mi día a día? ¿Qué es y cómo se alcanzan o se logran los sueños lúcidos? ¿Para qué sirven? De todo y esto y mucho más, que todos los seres humanos nos vamos a dormir y vamos a tener experiencias astrales. Pues de esto y mucho más nos habla Mario Oneiros para entender todo acerca del mundo de los sueños, y diría del mundo de tus sueños, porque no podemos entender el mundo de todos los sueños de todas las personas, porque cada uno está en su proceso, en su propia creación de realidad o realidades. Pero en esta intención, en este podcast, Mario Oneiros lo que nos habla y nos explica es qué está pasando directamente cuando estás dormido. Qué es lo que puedes crear una vez que desarrolles eso que llama lucidez, para poder crear, digamos, un campo de información aplicado en el campo astral, traído al campo terrenal, que es cuando estás despierto, o viceversa, cuando estás en el campo terrenal. Preguntar, trabajar en tu día a día y preguntar, para que cuando te vayas a dormir pues puedas tener respuestas a través del proceso de lucidez y mucha más información, bibliografía por supuesto, que nos comparte Mario Oneiros. Y por último,
tenemos al episodio de la maestra Soren Alejandra, que es el episodio número 24, y ella nos habla acerca de la meditación Zen, la importancia de entrar en silencio, la importancia de entrar en comunión con nosotros mismos, la importancia de tener una postura erguida y correcta para una buena meditación, la importancia del poder de la concentración. Nos habla la maestra Soren Alejandra de todo lo que para ella ha sido la experiencia de meditación Zen. Obviamente el cómo llegó ella, qué es lo que fue encontrando, por qué dentro de todas las prácticas y búsquedas que hizo se quedó con meditación Zen. Es un podcast que en lo particular, y lo dije justamente al final, me hizo sentir muchísima paz por la forma también en la que habla Soren Alejandra, en la que interpreta, en las experiencias que menciona, la paz que irradia. Fue un podcast muy bonito, y de verdad te aconsejo que si son tus primeros días de meditación o llevas años en meditación y a lo mejor no sabes nada de Zen o llevas ya algún tiempo en Zen, pues escucharla siempre va a ser algo único, ¿no? Algo que te va a alentar a continuar con tu práctica y que no ceses. Y al final del podcast, pues bueno, terminamos con una pequeña meditación, obviamente para poder vivir un poquito de lo mucho que nos compartió Soren Alejandra. Y bueno, por último está este episodio, que es el episodio número 25, que bueno, la intención aquí en Ineludible va a ser que cada 25 episodios voy a hacer como un breve resumen o una integración de lo que para mí han sido pues las experiencias, para que bueno, sea como una, digamos, una costumbre, y que no nada más aquí en Ineludible hacer esto, sino también que tú hagas una pausa y digas, a ver, ¿qué es todo lo que he aprendido este mes o esta semana? ¿Cómo lo estoy integrando, no? ¿Cómo estoy integrando la información del libro? ¿O cómo estoy integrando los conflictos que están pasando en mi vida diaria? ¿O cómo estoy integrando lo que está pasando en mi enfermedad física? Lo que sea, pero que te hagas una pausa, que te desconectes, que te desenchufes y digas, ¿qué está pasando en mí? ¿No? O sea, que te observes, que de todo lo que estoy aprendiendo, si estoy metido en 1, 2, 3, 20, 40 cursos, si realmente estoy en los cursos que debo estar o no debo estar en ningún curso, o si estoy aprendiendo o nada más me estoy atiborrando de información, o si nada más me estoy inflando, ¿no? Lo que se llamaría obesidad mental, o realmente estoy en esa línea, ¿no? Formada por la comunidad espiritual, tú sabrás, pero la intención es eso, que hagas una pausa y que ahora, si has seguido los 25 episodios con este Ineludible, también te preguntes, ¿qué me ha dejado haber escuchado Ineludible Podcast en estos 24 o 25 episodios que he integrado? Y me encantaría que me dejaras aquí abajito en las redes sociales, pues lo que para ti ha sido esta experiencia, y por supuesto también, o sea, el escucharte y decir, pues mira, con toda la franqueza, creo que este me gustó, este no me gustó, en fin, lo que quieras compartirme, eso va a ser para mí también una fuente de retroalimentación, y saber que lo que se está otorgando aquí en Ineludible Podcast, pues pueda ser tu beneficio para que puedas, obviamente, como lo digo al intro de cada episodio, puedas desarrollarte mejor en conciencia, que puedas entenderte mucho más y que cada día pues puedas ser un mejor ser humano. Así es que, hermanito, hermanita, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio especial, episodio único, el episodio 25, y como sorpresa, digo, obviamente para los que están siguiendo esto y los que escuchen después, bueno, ya lo habrán de saber, pero como sorpresa, mañana, no, la próxima semana, el episodio número 26, cambiamos algo. No sé si, no te lo voy a mencionar ahorita, pero vamos a cambiar algunas cosas de Ineludible. Te invito a que estés pendiente en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Telegram. Nos encuentras como Ineludible Podcast, también en YouTube nos encuentras como Ineludible Podcast. Si nos quieres mandar un correo electrónico, es ineludiblepodcast@gmail.com, y ahí, bueno, pues una vez que ya entres, nos vas a estar pendiente de todo lo que estamos subiendo. Pero sí me gustaría escuchar hasta este episodio 25, si compartiste conmigo, si comulgas conmigo, ¿qué te ha dejado todo lo que has escuchado por acá? Así es que, bueno, sin más, me despido para desearte, pues obviamente, un hermoso, feliz presente, y también pues que todo lo que has aprendido hasta el día de hoy, de verdad lo integres en tu vida diaria. Así es que nos estaremos viendo, leyendo o escuchando en el episodio número 26 de Ineludible. Hasta pronto. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar, y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.